Muy buenas tardes, mi nombre es Nicolás Steven Valencia. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira por el programa de Ingeniería de Sistemas y Computación primer semestre. A continuación voy a presentar las líneas de juego, el contrato como tal y la presentación de la tarea. La presentación del contrato. Acá están las recomendaciones, requisitos y especificaciones. Trabajo entregado al profesor, al doctor Ricardo Moreno Laverte. Como tal esto lo veremos en las líneas de código más adelante. Primer ejercicio, nos dan una definición conceptual o teórica de lo que es un número primo o lo que no es un número primo. Pues antes de ello, nos, nos presentan un rango que tiene que cumplir el usuario, la persona que hace uso del programa. El rango viene siendo del 1 inclusive hasta el 5 inclusive. Es decir, el usuario tiene que depositar un número por teclado del 1 al 5. Si deposita un número mayor a 5 o un número menor a 1, el programa no va a garantizar, o sea, nosotros no vamos a garantizar el resultado porque está presentando un rango y ese rango tiene que estar valorado y presentado y respetado por el usuario. Entonces, ¿qué es un número primo? Principalmente un número primo es aquel divisible por la misma unidad, o sea, por ese mismo número y por el número 1. Si es divisible por cualquier otro número, no es número primo. A excepción del 1. El 1 sí se puede catalogar con esta definición que es un número primo, pero por concepto, el número 1 no es primo. Entonces ya se sabe cuáles los números del 1 al 5 son primos. Los números primos son el 2, el 3 y el 5. Diseño de pantalla, como tal. Este programa entonces se va a imprimir en pantalla la instrucción y presentación del programa. Este programa lee un número entre 1 a 5 e imprime si es primo o no. Acá está la salvedad. Para valores fuera de este rango no garantizamos los resultados. Se va a imprimir en pantalla lo que tiene que realizar el usuario, en este caso depositar el número por teclado y se va a imprimir en pantalla si es primo o no es primo. Pasamos al diagrama de flujo de datos, entonces se da run, botón de correr, entonces se inicia el programa, se va a imprimir en pantalla, entonces se va a imprimir en pantalla este programa, lee un número entre 1 y 5 e imprime si es primo o no. Salvedad, para valores fuera de este rango no garantizamos los resultados. O sea, pues acá hay una salida de texto, o sea, imprimir en pantalla y acá hay otra salida de texto, o sea, imprimir en pantalla, lo que tiene que realizar el usuario. Entre un número, entonces acá hay una entrada de texto o una entrada de valores y tenemos un identificador que se denomina n. N simplemente va a guardar el número depositado por el usuario. Entonces, por medio del identificador n, va a adquirir automáticamente el valor n por el número depositado por el usuario. Es decir, como hay una entrada de texto entonces, o una entrada de números, o una entrada de un valor, donde se encuentre la letra n, como es un identificador, va a adquirir el valor depositado, el número depositado por el usuario. Ya pasamos al condicional. Si n es igual a 2, si n es igual a 3, si n es igual a 5. Si n es igual a 2, pues acá principalmente vamos a encontrar OR. ¿Qué significa OR? OR significa que si alguna de estas es verdadera, no importa que las demás sean falsas, con una que sea verdadera va a dar como resultado, va a devolver el booleano verdadero. Pero si todas son falsas, entonces el booleano va a ser falso, obviamente. Entonces, si es verdadero, o sea, si el número es verdadero, por ejemplo, digamos que el número depositado por el usuario haya sido 2, entonces como 2 es igual a 2, el booleano va a ser verdadero. Entonces se va a imprimir en pantalla el número es primo. Y fin. Digamos que el usuario haya depositado el número 1.
Entonces, como 1 no es igual a 2, como n no es igual a 3, como n no es igual, como explico, 1 no es igual a 2, 1 no es igual a 3, 1 no es igual a 5, entonces el booleano va a ser falso. Entonces acá pasamos. Si n es igual a 1, entonces encontramos otro OR. Si todos son falsos, se imprime falso. Si 1, o si es 1 verdadero, el booleano va a ser verdadero. Entonces, digamos que el usuario depositó el 1, acá es falso, obviamente porque no es igual a estos números, entonces acá se va a encontrar este. Como 1 es igual a 1, se va a imprimir el número, no es primo, porque acá está el booleano verdadero y acá está el booleano falso. Así funciona con cualquier número, es como una secuencia por medio del identificador n que va a adquirir el número depositado por el usuario. Entonces el número no es primo. Acá hay un vacío, acá hay un void, que es como se tiene que respetar el rango. Digamos que el usuario puso, digamos que -2, entonces se va a pasar directamente acá, o sea que no se va a imprimir nada en pantalla. O sea, se va a leer esto, pero no va a hacer nada el programa, porque hay vacío. Digamos que el usuario puso 6, entonces lo mismo, como no es igual a estos números, tampoco a estos números, entonces es falso, vacío, fin del programa. Pero si el usuario deposita un número del 1 al 5, obviamente ahí va a decir si es primo o no es primo. Fin del programa. Pasamos a las líneas de código, al programa como tal. Lo que tiene que incluir, lo primero que vamos a ver es lo que tiene que incluir dentro del programa. Entonces este programa pide como dato de entrada el número entre el rango de 1 a 5 y posteriormente se indicará si es par o impar, salvedad. Para valores fuera de este rango, del rango 1 a 5, no garantizamos los resultados. Como ya lo había explicado anteriormente, se va a imprimir en pantalla lo que tiene que realizar, principalmente la instrucción y presentación del programa. Lo que tiene que realizar el usuario está acá. New line es salto de línea. Entonces se va a venir acá el programa, salta de línea, o sea, pasa a otro renglón, lo mismo acá, termina, acá encuentra new line, otro new line, entonces se va a saltar de línea. Entonces acá ya pasamos, tiene que depositar un valor el usuario. Entonces acá la línea de texto lo dice, o sea, imprimir en pantalla lo que tiene que realizar el usuario. Entonces el usuario, digamos que va a depositar un número, pero entonces necesitamos que se active la lectura por teclado, entonces está ahorita. Acá hay un identificador n, por medio de lectura de teclado se va a adquirir un valor n. Entonces, el usuario deposita un número por teclado y automáticamente n va a adquirir ese valor. Comenzamos el primer condicional. Define, que viene siendo diferentes funciones globales o funciones de identificadores de alto nivel. Entonces, se va a definir filtro 1. Listo. Primera definición. O sea que acá hay una función. ¿Listo? Define. El primero se va a comenzar por un filtro. Entonces, si todos son verdaderos, bueno, si uno es verdadero, se va a imprimir verdadero. Es decir, se va a devolver el booleano verdadero. Si todas son falsos, se va a devolver el booleano falso. Entonces, si, or, lo mismo, lo que acabo de explicar. Si esto es verdadero, primer línea de texto, o sea, imprimir. Si esto es falso como tal, pasa al vacío. O sea que ya pasa al segundo filtro. Entonces, print te va a imprimir en pantalla la solución, no es primo. ¿Listo? Ya acá hay un primer filtro. De 1 a 4. Listo. Pasamos al vacío. Fin del primer condicional. Ahora comenzamos a otra función que se va a definir filtro 2. Condicional. Si todas son falsas, vacío. Si una de estas es verdadera, se va a pasar al booleano verdadero. Entonces, se imprime en pantalla.
Digamos que esto haya dado el booleano verdadero, entonces se va a imprimir el número es primo. Y esto haya dado el booleano falso, se va a pasar al vacío. Fin del condicional, fin de función filtro 2, que estas dos funciones, una y la segunda función filtro 2. Y acá está la activación de funciones. Pasamos al botón run. Entonces este programa lee un número entre 1 y 5 e imprime si es primo o no. Salvedad: para valores fuera de este rango no garantizamos los resultados. Entre un número, digamos que el usuario va a depositar un 8 vacío. ¿Por qué? Porque se tiene que respetar el rango de 1 inclusive hasta 5 inclusive. Si se pasa de estos rangos, si no está incluido el valor numérico dentro de este rango, se va a pasar directamente a vacío. Es decir, el programa no vale. Pues sí lo va a leer, pero no va a hacer nada. Simplemente porque no hay nada. Otro ejemplo, pasamos a otro número, 4. El número no es primo. Recordemos que los números del 1 al 5, los que no son primos es el 1 y el 4. Otro número, digamos que el 3. Entonces el número es primo. Esta sería la presentación del ejercicio 01. Pasamos directamente